son más expresión de las necesidades de comunicación de las sociedades que las democracias estables. Entonces hay un reclamo, tiene que cambiar. Pero en Venezuela estamos viendo, después de la confrontación, un proceso de reinstitucionalización. El gobierno tiene un discurso de rescate de la institucionalidad, entendió que esa dualidad, todo lo que generó el interinato, era un tema de destrucción del Estado, tanto del Estado socialista o del Estado que te dé la gana, porque por ahí no era. Y entonces ha ido con sectores sociales avanzando en solicitudes. Fíjate la elección del 2021. Esa elección no tenía puntos rojos, no tenía traslados, no tenía cosas. Vino gente a verla, ganó la oposición. Y eso se da al margen de las peticiones que se hacen en México y todo eso de mejor condiciones electorales. El gobierno por otras vías fue abriéndolas, porque el gobierno también sabe que no va a gobernar eternamente. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos para en un país que no hay plata, todas estas protestas, donde el gobierno... a mí me asusta que en Guayana volvamos otra vez a que tú no puedes ir a la Plaza Bolívar porque te caen a piedra y la esquina caliente y todas esas cosas, ¿no? Que hay que superarla, porque eso será la cosa cavernícola de la política. Que retrocedamos otra vez. Entonces, ¿cómo hacemos para que una oposición que fue capaz de meterse en la abstención, en la salida de fuerza, en una primaria donde pareciera que los que van a participar ahí son los que suscribieron esas políticas, los que están de vuelta, pueda entender que no es a ellos únicos, a ese sector el que le compete la renovación de la democracia, sino que es un tema país? Bueno, ahí nosotros en ese sentido la convocatoria que estamos haciendo es amplísima, lo dijimos desde el primer día. La primaria nosotros interpretamos que fue colocada en manos de la sociedad democrática. Y nosotros queremos que la sociedad se apropie de este proceso. En gran medida, ¿por qué nosotros iniciamos ese proceso de consulta tan amplio? Porque eso termina de perfilar nuestro mandato. Es decir, nosotros no es que nos dieron unas instrucciones, usted debe hacer esto, no, nosotros nos designaron e incluso la plataforma unitaria declaró, bueno, esto queda en manos de la sociedad civil. Bueno, nosotros asumimos esa función y pensamos, bueno, para definir bien nuestro mandato tenemos que escuchar a los sectores más amplios. Hicimos esas consultas e identificamos muchas cosas. La gente quiere ver espacios de interacción entre distintos sectores de la oposición. Eso lo identificamos en las consultas. La gente quiere que se escuche también a la sociedad civil, a quienes son víctimas directas de agravios. Por ejemplo, recibimos a familiares de presos políticos, líderes sindicales, pensionados, es decir, todos aquellos que dicen, mire, realmente quienes pagamos pasaje todos los días, a veces sentimos que los dirigentes están muy distanciados de nuestros verdaderos problemas. Bueno, todo eso era precisamente porque hay que pisar sobre esa corriente de personas que no han perdido totalmente la esperanza. Porque si perdemos totalmente la esperanza, esto, ahí sí se dice, como se dice, hay que bajar a Santa María. Pero la Santa María yo creo que no está todavía, tal vez está abajo, pero no se han puesto las cadenas, ¿no? No se han puesto las cadenas porque todavía hay un nivel de indignación de la gente tan grande. Y volviendo al tema que tú planteabas de la democracia, efectivamente, yo pienso que allí lo más importante es rescatar la ciudadanía, porque el voto es un punto de partida esencial, ¿no? Y fíjese que hay muchos estudios que había hecho el Centro Gumilla hace unos años que determinan que un porcentaje altísimo de los venezolanos valoraba en ese momento como algo fundamental la democracia y entendía que la democracia era sobre todo el voto. Uno podría decir, bueno, eso es insuficiente, es verdad, porque si vemos solo el voto podemos caer en sistemas populistas, ¿no? Dictaduras solapadas, es decir, regímenes que llaman también plebiscitarios, ¿no? Es verdad, pero es un punto de partida muy positivo para construir el concepto global de democracia con, bueno, respeto de derechos humanos, equilibrios políticos, balance de poderes, porque al final, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que pues llegan al poder determinados líderes, sea de izquierda, sea de derecha, lo estamos viendo en Latinoamérica, lo hemos visto pues en Latinoamérica, de izquierda o de derecha, que se sienten pues legitimados por el voto para destruir la institucionalidad, gobernar unilateralmente, resistir cualquier tipo de controles y negarse a la rendición de cuentas. Y entonces rompen
las reglas de la democracia, porque no respetan los espacios de las minorías, no respetan la alternancia, no respetan el pluralismo, y se suele decir en este sentido que uno de los signos distintivos de estos populismos es que se rigen por un antipluralismo moral. Esto a mí me parece que es una definición perfecta. Morales, ¿sí? Antipluralismo moral. Es decir, no se trata simplemente de la dictadura, digamos, tipo Pérez Jiménez. Pues no, mira, aquí yo no quiero que la prensa me critique. No, va más allá. Es imponer un pensamiento como el único válido. Cosa que todos debemos evitar, ¿no? Porque lo hemos criticado. O sea, yo he criticado duramente, por ejemplo, que en las leyes llamadas del llamado poder popular siempre se diga esto es para construir el socialismo. ¿Cómo es posible que hagamos eso? Una constitución que claramente reconoce el pluralismo político, la libertad de conciencia. ¿Para qué crear además esas divisiones, esas diferencias en un territorio donde todos podemos trabajar en común para lograr un objetivo de tener una mejor comunidad, una vida local más adecuada? No, ni siquiera tenemos que preguntarnos acerca de la ideología. Eso me parece un gran error, es decir, cómo colocar en un primer plano, en ese terreno de la convivencia diaria, de que las calles, digamos, no tengan huecos, de que los parques estén limpios, de que haya acceso a agua potable. En esos temas, pues allí no tendríamos por qué entrar en discusiones ideológicas, ¿no? Ni forzarlas. Pero a lo que me refiero, pues, es a que ese pluralismo político tenemos que respetarlo y también nosotros resistir cualquier tentación de querer entonces como entronizar nuestra visión del mundo. La democracia es por definición que tenemos que convivir y sabemos que vamos a tener al frente personas que de manera muy convencida y están dispuestas a luchar hasta el final por una tesis que tú tal vez no vas a compartir, pero tiene que haber un espacio común donde sabemos que cada uno va a tratar de avanzar según su pensamiento, pero hay un espacio común que tiene, donde eso va a estar más tamizado, ¿no? Ese pensamiento tuyo no va a llegar, tú no lo vas a pretender desplegar como unilateralmente y vas a convertir tu ideología de partido en una constitución. Eso no debe ser, sino que hay un marco en el cual cada cual hace su planteamiento y hay unos espacios para construir soluciones democráticamente. Fíjate que estás señalando, coincido en tu visión, aspectos importantes. Ve, la democracia es vista como la mayoría que me da el voto, ¿no? Pero resulta que en este siglo ya la mayoría no basta para gobernar un país, porque las minorías tienen derecho, aun cuando las mayorías no se los acepten. Te pongo el ejemplo de los homosexuales. Los homosexuales son decisiones que toma la persona y le importa medio que el Estado, la iglesia, porque él decidió ser homosexual. Entonces, en vez de reconocer eso, tú te pones moralmente a sancionarlo. No, qué asco, que no sé qué cosa. Pero los negros, las mujeres, todas las minorías del mundo hoy son más activas y las protestas por derechos sociales son con mayor fuerza que antes porque las minorías tienen derecho a ser incluidas. Y el problema, la democracia es la inclusión. Pero fíjate que el tema de las primarias tiene la inclusión como un tema clave, porque hay gente que cree que el conflicto de acción democrática es el determinante de la política y entonces los alacranes no van o este no va y se pone moral. Hay unos buenos, hay unos corruptos, hay unos alacranes, hay unos santos, hay unos héroes y pontifica excluyendo, pero adrede a quienes no piensan como él, y eso lo vemos cuando en el reglamento de la primaria se dice que los que fueron los partidos, los que se prestaron a que se metieran en los asuntos internos, no vamos, porque los alacranes, y hay un discurso permanente de sectores de la oposición diciendo no quiero esto, pero resulta que José Brito se reunió con ustedes, y José Brito, que es un alacrán, en Anzoátegui sacó más votos que los héroes de la patria del G4. ¿Cuándo regresemos?